Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia. Hoy, ¿puede el ingenio humano burlar a la tecnología alienígena en una prisión de alta seguridad? Entremos en la historia. Dom, la pesadilla. Melo se encontró arrojado sin contemplaciones a una celda que haría que un ataúd pareciera espacioso. Había llegado al prisma. El orgullo colectivo y la instalación orbital susurraban en voz baja en los sectores externos. Las paredes estaban incrustadas con campos de energía impulsados por tecnología alienígena avanzada y zumbaban suavemente en el espacio esterilizado y confinado. Como el primer humano en ser encarcelado aquí, Dom era un sujeto tanto de curiosidad como de profunda inquietud entre el colectivo, una coalición de razas alienígenas gobernadas por un régimen tecnocrático rígido que veía la imprevisibilidad como una amenaza directa a su orden. Dom inspeccionó su nuevo hogar con sombra diversión. Su reputación siempre había sido un arma de doble filo. El colectivo, con su rígida adherencia a las reglas y la dependencia de la tecnología, temía a su especie, pero su exceso de confianza les había dado un comodín que no podía esperar controlar a una criatura nacida de la ingenuidad humana y el caos. Bienvenidos a tu nueva tumba humana, un guardia rasposo a través de la comunidad de la celda. Su voz era sintetizada, una mezcla graduada de múltiples especies, diseñada para ser universalmente inquietante. Dejemos de lado la teatralidad, Dom replicó con su voz cruda. Un arma perfecta por años de trueque. Bravuconería y empujar límites, solo para ver qué se rompería. No voy a morir aquí, no estaba alardeando. Era una simple declaración. De hecho, escapar no era una cuestión de sí. Pero cuando Dom Mel siempre tenía una salida. Por eso lo llamaban la pesadilla, porque incluso cuando intentabas encerrarlo, el caos que representaba se filtraba en tus sueños. Dom no perdía el tiempo intentando fugas infructuosas en su lugar. Se convirtió en un fantasma, un silencioso observador. Rutinas de prisioneros, rotaciones de guardia, las tenues fluctuaciones de poder en las paredes, todo fue catalogado meticulosamente. En su mente, la preciada deficiencia colectiva sería su mayor caída. El prisma, a pesar de toda su tecnología avanzada, era una criatura de hábitos al igual que sus creadores. Las comidas se materializaban según un horario automatizado. Las luces se atenuaban cada 26 horas, estándar. Incluso los guardias cayeron en patrones predecibles de aburrimiento. No habían sido diseñados para un humano. Una especie programada para la interrupción para encontrar fallas. Otros ni siquiera pude percibir. Una de esas fallas se reveló en el patio de ejercicios, un domo aparentemente sin rasgos distintivos, donde los prisioneros circulaban para probar la luz solar simulada. La primera vez que Dom fue llevado con un MLS grupo de alienígenas, inspeccionó el espacio con un brillo. Depredador en sus ojos, el extraño brillo pulsante del domo mismo, el patrón preciso de sombras proyectadas por las torres de guardia, incluso el chirrido desafinado de un pájaro exótico que volaba sobre su cabeza a la misma hora cada día, registraba cada detalle. Un reloj y un calendario, todo en uno, murmuró para sí mismo. No era mucho, pero era un comienzo, un humano. El escape no se trataba de atravesar defensas, se trataba de estudiar esas defensas, torciéndolas y manipulándolas hasta que se volvieran, contra sus creadores, esta cúpula. Este trozo estéril de cielo artificial no sería simplemente su patio de prisión, sería su primer paso hacia la libertad. Los otros prisioneros se mantuvieron alejados del humano. Al principio fue el miedo. La cola de la fuerza de la humanidad precedió la llegada de Dom. Pero incluso después de que se dieron cuenta de que no era un monstruoso berserker, un cansancio tácito permaneció en sus ojos que se adaptaba a sus propósitos. Muy bien. El aislamiento era un viejo amigo. Un compañero necesario en un lugar como el Prisma. Necesitaba información, aunque pequeños fragmentos de conocimiento sobre el funcionamiento interno de la estación. Pero las preguntas directas levantarían sospechas. Dom
Siempre el oportunista encontró su herramienta en una forma improbable, una criatura escuálida como insecto llamada CCS, cuyos ojos pequeños y brillantes tenían un sorprendente destello de desafío, astucia, los ojos pequeños y brillantes de Crick. Alguna vez tan atentos a las rutinas mundanas de sus deberes técnicos, ahora parpadeaban con una mezcla de pavor y anticipación en la tranquilidad del patio de la prisión. Su mente vagó a los días antes de su captura, cuando él también soñaba con cielos despejados por las geometrías rígidas del colectivo. ¿En qué me estoy convirtiendo?, susurró una pregunta más para las frías paredes de metal que para Dom, cuya determinación parecía arrojar una sombra más grande. Con cada día que pasaba. Mientras tanto, el guardia Telix observaba a Dom desde la estación de monitoreo, sus zarcillos faciales temblando en conflicto. ¿No hay una parte de todos nosotros que anhela probar una muestra de esa libertad cruda?, reflexionó a su colega, que se burló de la noción sentimental. Mantén tus pensamientos en el deber. Las emociones, Telix, son el primer paso hacia el caos. El colega replicó, su voz tan fría como el espacio que los rodeaba. Mientras Dom planeaba cada paso de su inminente escape, no pudo evitar reflexionar sobre la paradoja de su existencia. ¿Soy simplemente un disruptor o algo más?, se consideró mirando las luces pulsantes destinadas a simular la luz del día. La prisión, una maravilla de la tecnología, era para él un rompecabezas, cada pieza, haciendo eco de la danza cósmica más grande del orden y el caos. Mientras Dom calculaba su entorno, Crix percibió un aliado potencial en el comportamiento audaz del humano. Su conversación eventual nacida del patio compartido. El tiempo no solo reveló conocimientos técnicos, sino un despertar de respeto mutuo. CCs, en su forma cautelosa y nerviosa, comenzó a admirar la implacable conducir, un fuerte contraste con su propio destino. Resignado, Dom intercambió pedacitos de sus cuidadosamente acaparadas raciones por información sobre la estación. El extraño patrón parpadeante del Dom, un arcaico ciclo de mantenimiento. La peculiar resonancia que hacía el conducto de ventilación una vez al día. Cambio de turno en ingeniería. Crick habló en fragmentos aterrorizados, pero Dom los analizó con el enfoque de un ingeniero maestro desmantelando una bomba. Su plan comenzó a cristalizar una sinfonía de genio loco, nacido del aburrimiento y la desesperación. Era audaz, temerario e innegablemente humano. El error del colectivo no fue solo subestimarlo, fue no entender la verdadera arma de su especie. No la fuerza física, sino la implacable e impredecible agitación de un cerebro humano desesperado por un problema. Que resolver la transformación de Dom fue sutil. Al principio los guardias simplemente notaron su obsesiva fascinación. Con el domo, pasaba cada ejercicio rotación, marcando el ritmo. Su perímetro mirando hacia arriba a su resplandor pulsante, cronometrando los patrones de vuelo del pájaro, con la intensidad de una conspiración general y una invasión. Los susurros en el comedor pasaron de temerosos a burlarse del loco humano, en su obsesión sin sentido. Era una distracción bienvenida de su desolada monotonía. Los guardias incluso comenzaron a relajar su aprensión inicial, desvaneciéndose en una especie de diversión condescendiente, que la complacencia era el mayor activo de Dom. El colectivo, con su lógica estandarizada, no podía comprender una amenaza tejida de sombras y luz solar. El plan de Dom dependía de su dis, y su primera apuesta había dado sus frutos, gloriosamente. Volvió a su captor concentrado rígidamente en el reino físico. Contra ellos vieron los muros impenetrables, las patrullas armadas asumiendo que era donde estaba el peligro. No lo vieron mapear silenciosamente los ritmos invisibles de su prisión perfecta. Mientras tanto, durante los raros momentos en que no estaba estudiando el Dom, estaba cultivando otro activo Crick, inicialmente un informante renuente,
estaba sucumbiendo lentamente a la bravuconería infecciosa que rodeaba a Dom como un aura. El humano no era un monstruo, en realidad. No era una fuerza de la naturaleza. Una tormenta que amenazaba con romper su cuidadosamente cultivada rutina de prisión para una criatura como CCS, cuya vida entera había sido una de servidumbre y conformidad, fue intoxicante un día mientras estaban sentados contra el frío metal de la pared del patio. Dom se volvió hacia el alienígena insectoide hoy sí sea. Dijo con una inflexión extrañamente suave con su voz ronca. ¿Quieres salir de aquí? Quiero decir, realmente salir de aquí. Liberarte de todo este maldito lugar. Crix. Se movió nerviosamente sus mandíbulas haciendo clic en agitación. Imposible siseó. El prisma es ineludible. No hay nada escapable. Bicho. Chico. Dom contraatacó. Solo se necesita el tipo correcto de locura para darse cuenta. Lo vio. Entonces un parpadeo. En los ojos. En forma de diamante de Crick, una mezcla de miedo y esperanza desesperada, Dom le había dado el plan cuando finalmente le reveló la audacia del plan, lo que dejó a Crick boquiabierto. Involucraba una manipulación precisa de la sincronización de la luz en el domo, lo que activaba un mecanismo de seguridad de emergencia olvidado, diseñado para el impacto de un meteorito. Con su conocimiento de los cambios de ingeniería, pudo orquestar un accidente, una serie de fallas aparentemente aleatorias para ocultar sus acciones. Era esencialmente la forma más elaborada de cortocircuitar una bombilla en la historia, pero ese pequeño corte de energía ejecutado estratégicamente fue solo el comienzo. El verdadero eje, el elemento terriblemente riesgoso, era Dom mismo. Los humanos no estaban adaptados al vacío del espacio. Todos sabían que era parte de la razón por la que el colectivo lo había desestimado como una amenaza existencial inmediata. Su especie era espectacularmente frágil, fuera de sus hábitats meticulosamente controlados, pero no entendían la desesperación humana. Si el domo es la clave, entonces mi cuerpo será el lockpick. Dom explicó con una sonrisa fría que le partió la cara. Crick miró horrorizado el plan que implicaba sincronizar su intento de escape con el ciclo de seguridad de la cúpula preciso. Tendría minutos tal vez menos en el vacío protegido, solo por un traje de presión de emú de contrabando destinado a reparaciones rápidas, tendría que activar manualmente los protocolos de la esclusa de aire de emergencia, apostando su vida en los sistemas de seguridad sobrediseñados del colectivo que fallaban tan espectacularmente como él pretendía. La preparación de la potencia, 2, se convirtió en un frenesí que lo consumía todo oculto detrás de la máscara de rutina obsesiva de Dom. Cada viaje a la cúpula era un ensayo, sus movimientos calculados, hasta el segundo, contrabandear el traje de presión pieza por pieza. Era una danza agonizante de engaño y tensos accidentes. Por poco, a través de todo eso, Crix era una temblorosa y despreocupada sombra su fe. En la locura de D conmovedora y aterradora en su completitud, finalmente llegó el día. Mientras estaba de pie en el borde de la cúpula, el sol artificial brillaba y Dom sintió una extraña punzada. Tenía calambres. Llámelo una última vez para verificar el tiempo. La rotación de guardia. Todas las fichas de dominó meticulosamente orquestadas estaban en su lugar. La libertad no es gratis, compañero, Dom le dijo al aterrorizado alienígena. Su intento de tranquilizarlo sonó hueco incluso para él mismo mientras Dom ajustaba los ajustes de su emú. Revisaba los niveles de oxígeno y la integridad del traje. No pudo evitar maravillarse ante la ironía. Aquí era un testimonio del ingenio humano que dependía de la tecnología alienígena para sobrevivir en el vacío del espacio. El traje era una maravilla de la ingeniería, su escudo temporal contra el infinito. Con una última mirada calculada saltó. El ciclo de mantenimiento de la cúpula activó una cascada de luz parpadeante, diseñada para simular la interrupción atmosférica en medio de la confusión. Dom desapareció en un panel de acceso de contrabando. El traje de presión robado era su única línea de vida.
Atravesó estrechos conductos de ventilación que había memorizado hasta el remache, luchando contra el ardor de la falta de oxígeno mientras arañaba su conciencia. Su cuerpo gritaba y su visión se regresaba a un túnel. Cuando finalmente llegó a la esclusa de aire auxiliar, mientras la energía de la cúpula chisporroteaba y muría, anuló los controles con una eficiencia brutal y obligó a las puertas externas a activar la descompresión explosiva. Casi le arranca los tímpanos mientras el vacío succionaba con avidez el aire. Los preciosos pocos segundos de presión restante en el traje eran todo lo que tenía para... Atravesó esa barrera final y se lanzó hacia la esclusa de aire como un proyectil humano, dando tumbos a través de la oscuridad. Sintió el aplastante agarre del vacío sobre el fino material de su traje. El dolor era un grito distante comparado con el rugiente vacío que succionaba su cuerpo. Sus sentidos comenzaban a atenuarse. Las estrellas se retorcían en patrones caleidoscópicos mientras su cerebro se moría de hambre de oxígeno. La puerta interior de la esclusa de aire comenzó a cerrarse. Un acero, brillante que prometía. Olvido con un rugido primario que resonó en la esclusa de aire vacío. Luchó contra el tirón implacable. Los bordes de su visión se desangraron en la oscuridad. Sus músculos se tensaron por la tensión. Sintió que el traje se desgarraba en algunos lugares. Escuchó el silbido del aire que se escapaba mientras la presión amenazaba con darle la vuelta de adentro hacia afuera. El tiempo ya no se media en segundos, sino en el desesperado esfuerzo de sus pulmones. El frenético golpe de su corazón contra sus costillas vio los sensores de la puerta interior chispeando, escupiendo electricidad mientras los sobrecargaba con un último estallido de energía frenética. La agonía se disparó a través de sus miembros mientras liberaba su bota en el último momento posible, golpeándose contra la puerta interior justo cuando se sellaba con un siseo. El traje se desinfló a su alrededor, dejándolo tendido y desdichado en el frío piso de metal. Los ecos de su respiración entrecortada, gritando en sus oídos que estaba vivo, sangriento, magullado y apenas consciente pero vivo. El escape no estaba limpio. Las alarmas sonaron, las luces parpadearon con destellos cegadores, y Dom dejó un rastro de caos mientras navegaba desesperadamente por el bajo vientre menos protegido de la estación. La rígida estructura del colectivo se dobló bajo el asalto implacable de un escape que se negara a seguir las reglas. Los CC, en un momento de coraje desesperado, provocaron otro accidente calculado, bloqueando aún más las comunicaciones y ganando a Dom tiempo precioso para cuando se apoderó de una cápsula de transportador de emergencia. Toda la estación estaba bloqueada. Su cápsula de escape quemó un fuego, un rastro a través de la oscuridad, cada pulso de sus motores, un latido desafiante contra la interminable noche. Mientras la cápsula se alejaba, una única imagen grabada a fuego en sus retinas, una vasta prisión brillante, colgando en el vacío, sembrado de estrellas, un monumento a la arrogancia que se había atrevido a enjaular a una criatura como Dom Mel. Era una tumba que había dejado atrás un testamento del implacable, impredecible espíritu, que tan tontamente subestimaron, un eco de una promesa susurrada en cada rincón sombrío de la galaxia. No puedes retener a un humano para siempre. La noticia de su escape viajó más rápido de lo que cualquier nave colectiva podría esperar. Los susurros de los pies imposibles de un humano que sobrevivió a la exposición al vacío Unke llegaron a los rincones más lejanos de los sectores. Su nombre ya era una sombra que se cernía sobre los márgenes del espacio civilizado y se convirtió en una leyenda. Él era la pesadilla hecha carne, un cuento con moraleja que cobró vida. El colectivo se tambaleaba por el golpe a su orgullo. La seguridad se endureció, buscando frenéticamente vulnerabilidades que nunca habían considerado. Pero la galaxia había cambiado. El miedo fue reemplazado por una especie de asombro a regañadientes. Algunos, envalentonados en los márgenes por el audaz escape de Dom, comenzaron a probar los límites para empujar los límites de formas en las que nunca se habían atrevido antes. Sin embargo, el propio Dom Mel desapareció en los territorios inexplorados.
Las historias circulan en tonos susurrados alrededor de fogatas en planetas remansos. En los oscuros pasillos de las estaciones espaciales que operaban al borde del control colectivo, había cuentos de una nave oscura que se desliza entre las patrullas. Un humano con cicatrices que ofrece el pago de tesoros inimaginables por breves estancias en mundos lejanos. Algunos decían que se había convertido en un pirata, un azote que rezaba en las rutas comerciales colectivas en venganza por su encarcelamiento. Otros juraban que estaba negociando acuerdos entre facciones. Un maestro manipulador que jugaba con la galaxia como un juego. Su tiempo en el prisma lo convertía en un tipo diferente de depredador. Pero en un punto, todos los rumores coincidían en que el colectivo nunca lo encontraría y la humanidad estaba un poco menos aislada, un poco más temida y la galaxia un poco menos predecible, porque en el acto de escapar de la prisión más pura imaginable, Dom, la pesadilla, Melo había hecho más que simplemente ganar su propia libertad. Había sacudido los cimientos de todo un orden galáctico. Un solo humano demostrando que incluso el control más meticulosamente diseñado podía romperse cuando se enfrentaba al potencial caótico y limitado de su pasaron décadas. El colectivo aparentemente imperturbable se obsesionó internamente. Desarrollaron nuevos protocolos escalofriantemente eficientes. Diseñaron un mundo prisión entero basándose únicamente en los datos obtenidos de la fuga de Dom. Este enfoque implacable en la contención deformó sus prioridades. Su miedo al caos incontenible se filtró en cada aspecto de su gobierno. Cada interacción con su coalición de razas alienígenas. No solo habían sido burlados, sino que expusieron su dependencia del orden rígido. Su mayor fortaleza había demostrado ser una debilidad fatal frente al ingenio humano implacable. Dom Morello, sin embargo, no era solo una leyenda oscura. Para aquellos en el poder, se había convertido en un símbolo, un grito de guerra para una nueva generación de humanos. Jóvenes pilotos al margen, aquellos que iban más allá y asumían mayores riesgos. Llevaban su nombre como una insignia de honor. Susurraban historias no solo de su fuga, sino de las audaces incursiones y los tratos imposibles, que supuestamente siguieron las historias, se volvieron cada vez más extravagantes, con cada relato un testimonio del indomable espíritu humano que prosperó en los espacios entre sectores perfectamente organizados, incluso los diplomáticos cautelosos, aquellos que construyeron puentes y negociaron tratados con razas alienígenas, encontraron una extraña especie de empoderamiento en su cola. La galaxia podía etiquetarlos como comodines, podía temer su naturaleza impredecible, pero una verdad se convirtió en la base de sus negociaciones. Dom Melo les había mostrado a todos, humanos y alienígenas por igual, que no había fuerza en el universo lo suficientemente fuerte como para mantener eternamente bajo control al espíritu humano. Su camino, debatido sin fin tanto en voz baja como en discursos apasionados, era un testimonio de la dualidad de la naturaleza humana. Algunos lo condenaron como un pícaro, un peligro para el delicado equilibrio de las relaciones galácticas. Otros lo aclamaron como un héroe, la máxima expresión del deseo innato de la humanidad de liberarse de las limitaciones para forjar su propio destinos. Sin embargo, cualesquiera que sean sus motivos, su existencia fue una fuerza innegable que moldeó la percepción de la humanidad en la galaxia. En las trastiendas galácticas persistía la silenciosa pregunta de qué podría lograr la humanidad colectivamente si alguna vez se unieran verdaderamente detrás de una causa. El colectivo alguna vez confió en la superioridad ahora conocía una verdad inquietante, la respuesta. Los aterrorizaba. Era una carga pesada de soportar, pero una especialmente adecuada para un basurero con apariencia humana. Un hombre que prosperaba con el desafío en la prisa de cambiar el status quo, y así, la sombra del humano que escapó de la prisión más impenetrable de la galaxia se expandió por las estrellas. Un espectro de la posibilidad humana. Era una sombra que aterrorizaba y tentaba una historia con moraleja y una fuente de inspiración. Un eco del potencial caótico de la humanidad, reverberando contra el orden meticulosamente elaborado de la galaxia, era el legado de Dom, la pesadilla, Melo.
un zumbido constante y disruptivo al borde del espacio ordenado, un testimonio de la naturaleza perdurable, rebelde y en última instancia imparable de la humanidad